Hola genios, en efecto Doppler vamos a tener en cuenta entonces las características especiales que es la velocidad y la dirección en la que se mueven tanto la fuente sonora, quien produce el sonido, como quien lo percibe. Sabemos que el efecto Doppler se refiere específicamente a ese aparente valor de frecuencia o valor modificado de frecuencia debido al movimiento. Es decir, todos hemos observado alguna vez cuando escuchamos a una ambulancia que se acerca y aparentemente su frecuencia aumenta y al alejarse su frecuencia disminuye. Es esa percepción aparente de cambio de frecuencia lo que se refiere el efecto Doppler. Tenemos que la ecuación es frecuencia percibida por el observador es igual a frecuencia de la fuente sonora, velocidad de la onda sonora, que en este caso es el sonido, velocidad de la onda, en este caso es el sonido, porque esto es aplicable también a la velocidad de la luz, pero lógicamente hay unas variaciones para velocidades de tipo relativista, velocidad del observador y velocidad de la fuente sonora. Tenemos entonces acá de que hay que tener en cuenta algo llamado sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia indica de que el observador a la fuente siempre lo vamos a tomar positivo. No importa dónde esté, si el observador está acá y la fuente está acá, siempre del observador a la fuente en esa dirección lo vamos a tomar positivo. Ese será nuestro sistema de referencia. Y esto nos va a ayudar demasiado para poder saber en determinado momento qué signo se pone, si el más o el menos. De observador a la fuente, positivo, siempre en esa dirección. Bueno, para nuestro primer literal nos dicen de que la fuente sonora se está acercando a un observador que se encuentra quieto. La velocidad del observador en este caso sería 0 metros por segundo, la de la fuente 22 metros por segundo, su frecuencia 800 Hz, que es de la bocina, y la frecuencia que percibe el observador, pues como el vehículo se está acercando a él, pues lógicamente va a ser mayor, de 800 Hz. Nuestro sistema de referencia, ¿qué nos dice? Que del observador a la fuente lo vamos a tomar positivo. Por lo tanto, como esta flecha y esta están en sentidos contrarios, esta sería negativa. Y así vamos a tomar para nuestra ecuación, que es esta. Frecuencia del observador es igual a frecuencia de la fuente, velocidad del sonido, velocidad del observador es 0 porque está quieto, abajo sería la velocidad de la fuente. ¿Con qué signo? El signo negativo, porque está en sentido contrario al sistema de referencia. Este es nuestro sistema de referencia. Muy bien, lo que nos queda entonces es reemplazar los valores. Frecuencia del observador es igual a frecuencia de la fuente, 800 Hz. Velocidad del sonido, nos dicen que tomemos 340 metros por segundo. Menos velocidad de la fuente, que en este caso la fuente es el vehículo, 22 metros por segundo. Como se está acercando la fuente al observador, pues en este caso nos da mayor de 800. Al hacer la operación matemática, esto nos da 855,35 Hz, que es el valor que se obtiene o que percibe el observador al acercarse la fuente que produce el sonido. Muy bien, para el literal B nos están diciendo entonces que la fuente y el observador se están acercando el uno al otro. Es decir, la fuente se mueve en esta dirección y el observador en esta otra. El sistema de referencia es siempre del observador a la fuente positivo. Por lo tanto, el signo del vehículo sigue siendo negativo porque está en dirección contraria a este. Y este, como al mismo sentido del sistema de referencia, sería entonces positivo, positivo y positivo. Para nuestra ecuación, esos signos son indispensables. De tal manera que al hacer las consideraciones, tenemos entonces que
el observador se mueve en la misma dirección del sistema de referencia, entonces positivo. Y la fuente se mueve en sentido contrario, sería negativo. Vamos a hacer entonces nuestros reemplazos. Frecuencia de la fuente 800 Hz, velocidad del sonido 340 metros por segundo, la velocidad del observador es más 3 metros por segundo y acá la de la fuente sería menos 22 metros por segundo. Lógicamente, como se están acercando entre sí, la frecuencia que percibe el observador pues va a ser mayor a 800. En este caso, al hacer la operación nos da 862,89 Hz. Muy bien, para el literal C, tenemos entonces de que después de cruzarse, pues el vehículo sigue su camino y la persona pues seguirá también su camino, mostrando eso que están en sentidos contrarios. Siempre nuestro sistema de referencia es del observador a la fuente positivo, sistema de referencia. Por lo tanto, al comparar estas flechas, indican que van en sentidos contrarios, positivo, y este para el lado contrario sería negativo. Esta va en la misma dirección, entonces sería positivo, porque están en el mismo sentido estas dos. Y lo tenemos en consideración para resolver nuestro ejercicio. Sabemos entonces que esta es nuestra ecuación. Y que los signos, pues el observador es negativo y la fuente sonora sería positivo. Vamos a hacer nuestros reemplazos. Frecuencia de la fuente, nos habían dicho que era 800 Hz. Velocidad de la onda sonora, 340 metros por segundo. Esa velocidad pues depende de la temperatura, la vamos a tomar aquí constante, que no la sugieren que la tomemos como 340. Menos y más. Velocidad del observador, dicen que no cambia, y la de la fuente tampoco. Al hacer nuestra operación, pues lógicamente esto nos va a dar menos de 800 porque ya se están alejando. Cuando uno percibe que la ambulancia se aleja, aparentemente es menor la frecuencia. Y al hacer las operaciones acá nos da de 744,75 Hz, con lo cual se comprueba de que en realidad se percibe una menor frecuencia, aunque la frecuencia de la fuente siempre va a ser 800. La que se percibe es la que va a cambiar. Y de esta manera pues queda resuelto nuestro ejercicio. Que sean felices.